sumamente importante y es el hecho de volver a mostrar nuevamente Y en otros asuntos, que, miles de migrantes según el cubanos régimen siguen cubano, las arriesgando sus sanciones vidas para llegar son a las los Estados responsables de la Unidos. crisis El número migratoria. es tan alto No es que que ha ellos roto hayan los récords abierto anteriores Nicaragua, de no, no, son migrantes las de la sanciones. isla Van a y ver ustedes ahora son aquí más el los que están video cruzando por la de frontera con México. Mi colega Morgan Radford de NBC News está con nosotros. Morgan, muy buenos días. Y por mar. Una de las olas migratorias más grandes aquí en los Estados Unidos. Casi 80,000 cubanos han cruzado la frontera en los últimos 6 meses, un número 6 veces más alto que el año pasado en esta época, superando a los migrantes de América Central por primera vez en la historia reciente y a punto de eclipsar el número de migrantes cubanos en los años 80. Un viaje que ahora hacen de nuevo y que hemos visto de primera mano con la Guardia Costera. Últimamente han aumentado, especialmente en los últimos 2 meses. Todos los días encontramos balsas como estas. Y es por eso que muchos escogen un camino distinto. Airana Hernández Cruz. Tengan todos, primero siempre, ese abrazo fraternal para los que están aquí dentro, viviendo en estas penurias, sobre todo y más aquellos que tienen pensamientos diferentes al régimen. Un abrazo primero para esos que comparten estas ideas acá conmigo, aunque a veces no las manifiestan. Un saludo también para los que están en el exterior y por último un saludo para esos que han estado en el poder arruinando la nación cubana y aún permanecen en el poder arruinando la nación cubana. Pero un saludo para todos los cubanos. Desde acá, desde dentro de Cuba, un espacio libre que he conquistado para hablar lo que pensamos, y digo pensamos en términos plural. Sé que muchos cubanos piensan parecido a como yo pienso. Por eso digo, estamos acá en este espacio libre para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos, sin ningún tipo de censura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Mario Pentón, periodista cubano. Bueno, sí, puede ser periodista cubano, no patriota cubano. Para decirlo de frente y despacio, yo no estoy de acuerdo con las opiniones de Mario Pentón, porque no actúa como un patriota. Para mí actúa como uno más de estos delincuentes. Está de acuerdo y yo lo he escuchado a favor de todas estas maniobras de migración, consciente de que es un tráfico de personas, porque creo que tiene cultura para verlo con profundidad y ver que es un tráfico de personas, que debilita a la nación cubana, que es un obstáculo de la libertad. Yo creo que un patriota cubano debe oponerse a todo lo que obstaculice la libertad y el progreso de la nación cubana. Así tenga que ponerse en contra del país más poderoso del mundo. En el día de hoy se están desarrollando los diálogos migratorios entre los Estados Unidos y Cuba. Estos diálogos migratorios es un proceso que se hace 2 veces al año. En estos diálogos migratorios, pues ambos países conversan sobre estos temas, ¿no? De inmigración, pero no solo de inmigración, a veces se habla un poquito más. Y el régimen cubano ya ha dicho lo que le piensa plantear al gobierno de los Estados Unidos. Como pueden apreciar en el titular, quiere, primero, eliminar la ley de ajuste cubano. Y lo segundo, que le devuelvan a todos los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos desde el 2017 de manera irregular, a todos los cubanos que han llegado a los Estados Unidos desde el 2017 de manera irregular. Estoy 100% de acuerdo a lo que pide el régimen castrocomunista. Además, hay un asunto que me parece sumamente importante y es el hecho de volver a mostrar nuevamente que, según el régimen cubano, las sanciones son las responsables de la crisis migratoria. No es que ellos hayan abierto Nicaragua, no, son las sanciones. Van a ver ustedes. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Eso es un burdo intento de justificación del castrocomunismo. Ni es la salida de Nicaragua ni las demás vías de escape. Directamente es la negación de la realización del cubano dentro de Cuba, del cubano que quiere progresar y ver hacer progresar su nación. El video de Joana Tablada, la encargada de Estados Unidos en la Cancillería de Cuba. Vamos a estar hablando sobre
lo que dicen y lo que no dicen. Presentará el gobierno de Estados Unidos sus prioridades en el próximo diálogo sobre temas migratorios. El énfasis estará en el efecto provocado por las políticas de guerra económica. Así lo explicó en conferencia de prensa Johanna Tablada, subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería. En primer lugar, reiterar que el bloqueo y las medidas adicionales de cerco y de máxima presión del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente del gobierno de Trump, pero que también han sido abrazadas por el gobierno de Biden, que prometió eliminarlas. Esas medidas de cerco constituyen el tema que tiene hoy más peso en el escenario migratorio bilateral. No, Tablada, lo que tiene más peso en este tráfico de personas, corroboro tu palabra de migración, no es el bloqueo en caso de que existiera como bloqueo. Es la ineficiencia del castrocomunismo, es la corrupción dentro de la nación cubana de 90% de los cubanos, la ineficiencia en los programas económicos, el fanatismo de Fidel Castro con sus famosos planes, las mentiras programadas por el castrocomunismo, la censura, la violación de derechos, o más, el no permitir el ejercicio de nuestros derechos, la dilapidación de lo poco que se producía en Cuba, la irresponsabilidad generalizada. En resumen, lo que ha ejercido el castrocomunismo en todas sus direcciones. Podía existir cualquier bloqueo si la nación en cuestión produce, tiene legalidad, tiene planes económicos efectivos, respeta los derechos humanos, permite al ser humano realizarse como ciudadano. Eso, a ver, vamos a ir por partes. Lo primero es que esto es una burda y absoluta mentira que se puede contrastar con la realidad. Es decir, ¿por qué el éxodo no fue con los números bajo Trump? Es decir, ¿por qué los cubanos no salieron en masa bajo Trump? ¿O salieron en masa el primer año de Biden? ¿Por qué no pasó esto? Sencillamente porque el régimen cubano no había abierto la válvula de escape a través de Nicaragua. Vino el 11 de julio, las manifestaciones masivas, y como ha hecho una y otra vez cada vez que tiene una crisis y necesita descompresionar el país, el régimen cubano eliminó el requisito de visado para Nicaragua, sabiendo perfectamente de que esto iba a ser una vía, una ruta para que los cubanos pudieran escapar. Aquí... De acuerdo 100% en este aspecto contigo, Mario, pero hay otra cosa más que no has dicho, que el régimen cubano conocía que con Donald Trump en el poder no lo podía hacer. Ya supongo yo, y un poco especulando, se conocía el proceder de Biden, o cómo iba a proceder en ese caso. Yo diría más, yo supongo que ya de alguna forma se había conversado eso por detrás, como sucedió con Obama, cuando el restablecimiento de las relaciones. Pero para que no lo tomara la comunidad de cubanos en el exterior como una apertura, se hizo esa especie de burdo negocio. Es mi especulación. Aquí les voy a compartir este gráfico que yo he hecho con números oficiales del gobierno de los Estados Unidos. En el año 2020, 14.000 cubanos entraron a los Estados Unidos. En el año 2021, 39.309 cubanos. Hay que recordar que el 11 de julio del 2021 fueron las mayores protestas en la historia de Cuba. ¿Qué hizo? El régimen cubano se puso de acuerdo con su aliado Ortega y levantó el requisito de visado para los cubanos. Esto disparó, como pueden apreciar, la cantidad de cubanos que emigraron hacia los Estados Unidos de manera irregular. Y el gobierno cubano lo sabía perfectamente. Para nadie es un secreto. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice Johanna Tablada. Todo esto lo conocía perfectamente el gobierno de Joe Biden, y puesto que no se podía permitir en los Estados Unidos otro éxodo masivo, realizan el éxodo por esa vía y queda como una justificación. Vamos a seguir escuchando a Johanna Tablada. Todas estas medidas extremas e inhumanas en nuestra población constituyen el incentivo principal que explica el incremento inédito del flujo migratorio actual, que es desproporcionado y que es en esencia la ola migratoria más grande de la historia de Cuba. Sí, pero no son estas medidas o estas supuestas medidas de bloqueo lo que proporcionan el flujo migratorio. Es la absorción de los Estados Unidos, el acomodamiento que hacen los Estados Unidos, el capital que destinan los Estados Unidos para acomodar toda esta emigración. Si no fueran receptores conscientes y beneficiados con esta
recepciones, los países emisores, o en el caso de Cuba, el país emisor dejaría un poco de mantener ese flujo de huida. Y es fácil de analizar. Si yo voy para tu casa, entro a tu casa y me acomodas, por supuesto que mi hijo o mi vecino va a hacerlo también. Pero si yo voy a tu casa, entro a tu casa y tú me sacas de tu casa y me pulsas de nuevo hacia el lugar de origen, difícilmente otro de mis familiares, mis parientes o mi vecino iba a sacrificarse por entrar a tu casa. Sencillo. O entras a mi casa cuando te abro la puerta, si te la abro con bondad y amabilidad, o no entras a mi casa. La propaganda exterior de los Estados Unidos ratifican y rectifican una emigración legal, una correcta, pero en la práctica aceptan la emigración. Eso es un incentivo a ese tráfico de personas. No importa tu discurso, importa lo que yo logro en la práctica, lo que logra el emigrante en la práctica. Este es el discurso que el régimen ha presentado a la administración Biden una y otra vez. Ustedes no quieren que haya inmigración, quítame las sanciones. Es una negociación utilizando la inmigración como arma política, según la mayor parte de los expertos, ¿no? La reanudación del programa de visas de no migrantes será otro de los puntos a discutir con las autoridades estadounidenses. Pero por razones inexplicables y en nuestra opinión injustificadas, no se ha reanudado la emisión de visas para aquellas personas que quieren ir a visitar familiares, es las llamadas visas de no inmigrantes, o a participar en intercambios en distintas áreas con los Estados Unidos. Otra de las... De acuerdo 100% con Tablada. ¿Qué tiene que ver la situación que haya existido dentro de la embajada para tomarnos como víctimas? Y digo tomarnos porque, como ya expresé anteriormente, hace más de 5 años que no puedo dar un abrazo ni a mis hijas ni a mis nietos. Porque primero, por ser contrarrevolucionario, periodista independiente, activista, el gobierno cubano no me dio el pasaporte. En varias ocasiones me lo fui negado. O sea, estaba entre los supuestamente regulados. Y después, todo este problema no me ha permitido obtener una visa para visitar los Estados Unidos. Y como visitante, ni me voy a quedar ni nunca me quedaría en los Estados Unidos. La lucha es aquí, el enfrentamiento es aquí. La verdad se dice aquí. La oposición se hace aquí, carajo. No en los Estados Unidos ni en Europa. Al gobierno se le exige de aquí. Mis derechos los ejerzo aquí, a cualquier precio. ¿Cuál es la razón que tenemos que ser víctimas? El pueblo sí, este sí es el pueblo. Tiene que ser víctimas de todas esas burdas maniobras. ¿Qué tiene que ver la situación que pudo o no haber existido en la embajada con que un simple padre, abuelo, tío, primo no pueda estrechar en un abrazo a sus hijos, a sus nietos, a su mamá, a su papá o a sus familiares? Para los dos, esto sí es inhumano y violación de derechos humanos. Sin embargo, fíjense hasta dónde llega todas estas bajezas. Funcionarios del régimen, militantes del partido, obtienen visas directas en la embajada de los Estados Unidos. ¿Es o no es un burdo negocio de tráfico de personas? ¿Qué derecho tiene un funcionario más que yo? ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos para violar ese mi derecho? Desde luego, yo quiero ir a los Estados Unidos para abrazar a mis hijas, a mis nietos, no para quedarme. Mi país es Cuba y de aquí no me voy. Voy a vivir aquí, a exigir y ejercer mis derechos desde aquí. Me importa un bledo que sea el país más poderoso del mundo y que pueda vivir cómodamente allí. Yo aquí tengo mi tierra, mis árboles, mi cielo, mi campo, y no lo voy a abandonar. Hay que recordar que en Cuba se dieron unos ataques a los diplomáticos estadounidenses y que por eso se cerró la embajada. Después la embajada ha ido abriendo y poco a poco ha ido recuperando el ritmo. Ahora... ¿Qué culpa debo yo de eso? ¿Qué culpa deben los familiares, las víctimas de todo este burdo proceso, de todo este burdo negocio? Los Estados Unidos podrían haber restablecido en 2 meses las relaciones consulares porque tienen suficiente poder en todos los sentidos de la palabra para el dominio de todas estas cuestiones. Por algo son el país más poderoso del mundo, que yo los admiro, pero no quiere decir que me tenga que someter a su poderío. Los admiro, los aplaudo.
Ahora mismo se dan visas de inmigrante y en contadas ocasiones algunas visas de no inmigrante. Estos son los datos que da la propia Embajada de los Estados Unidos, que es transparente en ese sentido. Entonces, Johanna Tablada se monta en esto, que es algo que evidentemente todo el mundo quiere, para presentarse como la cara, el rostro bueno del régimen cubano. Recordar de que Johanna Tablada niega de que en Cuba se hayan atacado a los diplomáticos cuando hay evidencias, hay pruebas de que hay personas que tienen hasta el día de hoy lesiones cerebrales graves por esos ataques que se dieron en Cuba. La prioridad es el pleno cumplimiento de todos los acuerdos y la suspensión del financiamiento a plataformas digitales que estimulan la emigración irregular. En ese sentido, Johanna Tablada ofreció una valoración de la actitud del gobierno de Washington en ese tema. Las medidas migratorias implementadas por Estados Unidos durante el 2023 no han aliviado las causas fundamentales de la migración cubana. Por el contrario, vemos que se mantiene el incremento paulatino de los flujos migratorios irregulares en los últimos meses y nada indica que eso vaya a cambiar. De acuerdo con Tablada, pero Tablada debía de enfocar esto en el problema principal, en la raíz de este árbol perverso. Y la raíz es, y ha sido desde 1959 hasta esta fecha, el proceder del régimen, las restricciones. Y si existe ese embargo, es porque Fidel Castro robó todas las propiedades de cubanos y de norteamericanos. Que yo sepa, no indemnizó. Se apoderó por medio de la fuerza y la violencia de todas para destruirlas, porque todas están destruidas. Hace unos días Humbertico López decía que, o algo parecido, que si se producía un cambio, que los cubanos iban a sufrir porque iban a tener que dejar hasta sus casas y entregarla a esos empresarios, corporaciones o burgueses que tenían propiedades aquí en Cuba que se le habían robado al pueblo. Es una burda mentira. Sería ilógico, que solo lo puede pensar es un imbécil como él, que esas personas vendrían a reclamar su tierra de esa forma. Claro está, las grandes propiedades, como los puertos, las industrias que se robó Fidel Castro, sí debían pasar a sus manos. Pero todo seguiría normal, el trabajador seguiría normal, el ciudadano seguiría normal. Este imbécil, que parece un mercenario, no un cubano, aprovecha esas oportunidades para infundir terror a los ciudadanos cubanos y que reaccionen en contra de todo este proceso progresista que pudiera existir. Y dicen que Cuba no gobierna con el terror. Eso es una forma de infundir terror. Imagínate a un pobre cubano aquí que tema por perder su casita o su pedacito de tierra, los poquitos que tienen el pedacito de tierra, que los norteamericanos van a venir a quitárselo, o los cubanos norteamericanos van a venir a quitárselo, que van a venir a ordenar y mandar en nuestra nación, que le infundan ese terror, que para cualquier persona que sea lógica o que trabaje sobre la lógica, catalogaría eso de un gran absurdo. Al análisis social y político libre, ha estado encerrado en el círculo, en el grillete de la revolución, no tiene cultura política en realidad, es ignorante. Algunos se creen esa burda maniobra que ha hecho no este solo periodista. La UPEC completa, desinformando, tergiversando información, utilizándola solo para afianzar el régimen político. Burdo periodismo. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos le ha hablado claramente al régimen cubano y le ha dicho que la manera para cortar esos flujos migratorios de los cuales ella habla y dice que se han incrementado, el gobierno de los Estados Unidos les ha dicho claramente de que tienen que cerrar Nicaragua. ¿Y qué ha dicho Cuba? Bueno, ustedes, no lo digo yo, miren, aquí está. Esta es la respuesta que me dio a mí la funcionaria del Departamento de Estado que está encargada del tema Cuba. Escúchenlo. ¿Cómo ven desde el Departamento de Estado la situación de Cuba? Eso no es objetivo, que el gobierno cubano le diga cierra Nicaragua, si no ha sido solo Nicaragua, si ha sido Panamá, Colombia, España con la reunificación de las familias, Europa en menor cantidad, pero los Estados Unidos lo que tienen que dejar de ser país receptor de esa forma ilegal. Se acabará los Estados Unidos, todo cubano que llegue por medios irregulares, métodos o formas irregulares, sea deportado hacia Cuba. Ningún cubano
a perder el tiempo, a vender sus propiedades, a asumir ese riesgo para llegar a la frontera de los Estados Unidos. Porque los cubanos emigran, pero no son locos. 100% aseguro esto. Grave. La situación económica es muy grave y la situación política, pues, peor. El régimen cubano constantemente ha culpado a los Estados Unidos por las protestas en Santiago de Cuba antes del 11 de julio. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante esto? Pues nuestra portavoz ya dijo muy claro, es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba, la falta de libertad, pero la falta de electricidad, de comida, incluso falta de agua en algunos sitios. 100% de acuerdo, pero yo lo voy a resumir. El régimen de Cuba es incapaz de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los cubanos, ni a un 50%. Pedían libertad, ¿no? Sí, claro. Sí. Sin embargo, el régimen dice que todo esto es por culpa del embargo. Pues sabemos que después de 65 años de fracaso económico, de políticas económicas que han absolutamente no han dado al pueblo cubano nada para vivir. De acuerdo 100%. Ha sido una dictadura, un régimen fallido completamente, pero producto directo de su proceder. ¿Van a echar la culpa a Estados Unidos? ¿Cómo ven el tema de la crisis migratoria? Cientos de miles de cubanos han llegado a la frontera de los Estados Unidos. ¿Ustedes han hablado de esto con el régimen cubano? ¿Le han dicho tomen acción? Sí, bajo las acuerdos migratorias que hemos tenido durante más de 40 años, hablamos con el gobierno cubano normalmente 2 veces al año a temas migratorios. La administración Biden ha hecho mucho en abrir la migración legal de Cuba. El régimen de Biden lo que ha hecho es incentivar la migración. En la práctica, incentivarla. Cuba, abrimos las visas de inmigrante que se da en La Habana y también tenemos el programa de parol que mucha gente ha venido a Estados Unidos de una manera segura y legal, seguro, para reunir las familias. Eso es muy importante. No queremos que la gente arriesgue su vida en migración irregular. Y si no quieren que la gente arriesgue su vida en inmigración irregular, ¿por qué todos estos que han emigrado de una forma irregular les han buscado para acomodarlo en los Estados Unidos? ¿Por qué no los han regresado inmediatamente? Le han pedido al gobierno de Cuba que termine con el puente aéreo a través de Nicaragua, que es algo que se ve claramente que es para inmigración ilegal. Estas medidas en contra de estas líneas aéreas que realmente contribuyen a esa migración irregular y muy peligrosa para las personas que van a Managua y luego intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos. Pero ustedes, Norteamérica, le tienen las fronteras abiertas. ¿O el país más poderoso del mundo no puede controlar sus fronteras? No lo creo. Eso es increíble. ¿Ustedes sienten que el gobierno cubano ha hecho algo por cerrar esas vías? Porque parece todo lo contrario. Han intentado hacer que la gente se vaya más. Pues ese es un tema que hemos hablado con el gobierno cubano, sí. ¿Y se ha dicho algo? ¿Qué han dicho? Pues se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado. Y después de llegar a Nicaragua, es un camino muy peligroso desde Nicaragua por vía de México. ¿Y qué les dice el régimen irregular? Pues hasta cierto punto el gobierno cubano no piensa que sea su problema. Si una persona monta un avión con billete y pasaporte en La Habana, después no es su problema. Ahí lo tienen.
no es su problema. Eso es lo que le dice el régimen cubano cuando Estados Unidos le pide que detenga la inmigración irregular. Pero yo quiero que ustedes vean algo que no dice la televisión cubana, porque es muy interesante. Les puse el reportaje de la televisión cubana. ¿En algún momento vieron que ahí están pidiendo el fin de la ley de ajuste y que se devuelva a los inmigrantes que llegaron irregularmente a Estados Unidos desde el 2017? No, ¿verdad? Bueno, pues yo les voy a poner ahora las declaraciones en la Cancillería. Este es el sitio web del MINREX, para que vean. Vamos al punto número 5 de todo este comunicado que ellos publicaron. Que el gobierno de Estados Unidos, ahí lo tienen, cumpla con todos los elementos de los acuerdos, incluyendo la devolución a Cuba de todos los ciudadanos cubanos que emigraron de forma irregular desde el 12 de enero del 2017 y de todos los interceptados en el mar, así como la eliminación del trato privilegiado a los cubanos que emigran irregularmente y el trabajo para eliminar las regulaciones y leyes como la ley de ajuste cubano que estimulan la inmigración irregular. En primer lugar, eso es mentira, la ley de ajuste no estimula ninguna inmigración irregular. La ley... No, Mario, sí estimula la inmigración irregular, como tú vas a decir que no, y está claro lo que pide el gobierno cubano. Los Estados Unidos han incumplido todo, acomodan y le dan privilegio a todos los cubanos que llegan, o a más del 95% de los que llegan. Una de las pocas veces que estoy de acuerdo en las exigencias del régimen cubano, del castrocomunismo, porque es una realidad. Y estoy aclarando, porque cuando comencé esta catarsis de hoy, expresé que iba a estar de acuerdo en algunas cosas del castrocomunismo. Estoy por la incineración del castrocomunismo. Soy radical en eso. No quiero diálogos, no quiero mutaciones. No las acepto, yo por lo menos no las acepto respecto al régimen. Que recojan sus mochilas y se vayan y se extinga el Partido Comunista. Pero es una realidad lo que está diciendo el MINREX. Los Estados Unidos incumplen. Yo preguntaría, ¿por qué tenía que existir un tratado de 20.000 visas anuales hacia los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿El privilegio que se le daba a los cubanos? ¿Por qué? En Cuba existe una dictadura, pero no tan cruda, no tan despiadada. No aparecen muertos al borde de la carretera. No hay escuadrones extraoficiales para asesinar a los que piensan diferente. Hay que verlo desde la realidad. No existen grupos paramilitares de ese índole. Y de cualquier forma, es un sacrificio, pero podemos enfrentar a la dictadura. Sí podemos. El ajuste le permite al pueblo cubano una vía de escape y le permite al pueblo cubano ser acogido como refugiado. La mayor parte de los países del mundo... Acogido como refugiado. ¿Y son en verdad refugiados políticos? ¿O son burdos y oportunistas? La mayor parte, carajo. Yo quiero que esto quede muy claro. La inmensa mayoría de los países del mundo lo que hace es cuidar a sus ciudadanos y pedirle a los Estados Unidos que le dé algún tipo de estatus a sus ciudadanos. El régimen cubano hace absolutamente todo lo contrario. Quiere que le quiten las posibilidades al cubano de regularizarse en los Estados Unidos y que lo devuelvan a la isla. Ahí... Mario, tú eres cubano. ¿Tú quieres la libertad de Cuba? Me parece que no. Tú quieres la libertad de los cubanos en los Estados Unidos, pero la libertad de tu patria, de Cuba, librarla del castrocomunismo. Yo creo que no, Mario. Con esto que estás diciendo lo corroboras. Lo tienen, es lo que dicen ellos. Ahí está, escrito de su puño y letra. Mírenlo ahí. Que devuelvan a todos los que desde el 2017 han emigrado a los Estados Unidos. Yo les voy a poner aquí las estadísticas de cuántas son las personas que desde el 2017 han emigrado a los Estados Unidos. Vean ustedes en esta gráfica que les elaboré. Imagínense ustedes, en el 17 fueron 20.000 cubanos, en el 18 9.000, en el 19 22.000, en el 20 14.000, en el 21 39.000, en el 22 fueron 224.000 cubanos que llegaron por la frontera, en el 23 200.000 y en el 24, en el año fiscal 24, que es desde octubre del 23 hasta ahora, 126.000 cubanos han entrado por la frontera. Ellos quieren que todas esas personas se las devuelvan. ¿Te imaginas tú, Mario, toda esa cantidad de personas dentro de Cuba en desacuerdo con el régimen o en una protesta pública? ¿Te lo imaginas, Mario? ¿Te imaginas que yo pudiera trabajar nada más en causar ese descontento con esas personas? Con 1.000 nada más, Mario. ¿Te imaginas que la oposición dentro de Cuba tuviese la oportunidad de trabajar con todos esos miles de cubanos? A concretar una oposición capaz de ponerle condición al régimen.
¿Te imaginas eso? Que pudiera conducirse así y no que regresaran a traer sustento al gobierno. ¿Se puede tomar en serio esto? Por supuesto que no se puede tomar en serio lo que está diciendo el régimen cubano, porque en primer lugar, ¿quién va a devolver a toda esa gente? Es imposible. Pero además, en vez de pedir para que el pueblo cubano pueda establecerse en los Estados Unidos, pueda echar para adelante en los Estados Unidos, pueda tener una vía legal para regularizar su estatus en los Estados Unidos, el régimen cubano constantemente quiere ponerle zancadillas al cubano. Y es que... Ven acá, Mario, ¿tú eres norteamericano o tú eres cubano? ¿Qué disparate tú estás diciendo, compadre? ¿Tú quieres ver a tu nación progresar o quieres ver progresar a los Estados Unidos? ¿Tú quieres ver a progresar al cubano dentro de Cuba o quieres verlo que continúe progresando en los Estados Unidos y sosteniendo al régimen? Claro, cuando el cubano llega a Estados Unidos, trabaja y muestra lo que es capaz de hacer, y es un cubano exitoso, y es una comunidad que es la envidia de muchas comunidades, porque sale adelante, porque es emprendedor, porque demuestra que en ese estado fallido no hay quien salga adelante en Cuba, pero cuando tú llegas a la libertad... Voy a dejarlo ahí, Mario. Voy a dejarlo porque me ha molestado tu posición. Norteamericana más que cubana. He terminado mi catarsis de hoy. Me duelen las nalgas en esta piedra donde estoy sentado. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo el castrocomunismo! Y todas las dictaduras de América y del mundo.